Imagina por un momento que una civilización olvidada se despierta ante nuestros ojos. Un mundo donde el tiempo ha conservado secretos en la piedra. Un lugar donde los susurros de un pasado tan antiguo que desafía todo lo conocido resuenan con la fuerza de las estrellas. En lo profundo de la tierra, bajo el sol abrasador de Anatolia, en el sur de Turquía, yace un sitio que cambia todo lo que sabemos sobre los orígenes de la humanidad. Göbekli Tepe, como un pueblo primitivo, sin las herramientas que hoy consideramos esenciales para la construcción de monumentos, pudo levantar estructuras que hoy en día siguen asombrando a los mejores arqueólogos del mundo. Qué tan profunda era la sabiduría y la espiritualidad de aquellos que erigieron Göbekli Tepe, cuando aún no se había descubierto la rueda, ni se conocían los metales, y por qué, después de miles de años, fue ocultado deliberadamente bajo tierra. Bienvenidos a Göbekli Tepe, un viaje hacia el corazón de la humanidad, un viaje hacia lo desconocido, un viaje hacia los orígenes de todo lo que somos. En el corazón de la vasta y árida región de Anatolia, en el sur de Turquía, yace un enigma que ha desafiado los límites de nuestra comprensión histórica y arqueológica. Göbekli Tepe, un sitio que en su quietud resplandece con la promesa de secretos olvidados, se alza como un testamento del asombroso potencial humano. Pero no es solo un lugar físico, es una puerta hacia una época remota, un umbral que conecta a los humanos modernos con sus ancestros más antiguos, hace más de 12.000 años, mucho antes de las pirámides de Egipto, mucho antes de las grandes civilizaciones de Mesopotamia, antes de que el hombre siquiera pensara en la rueda o en las primeras ciudades. Allí, en la vasta llanura de piedra y arena, unos seres humanos primitivos, cazadores-recolectores, seres que aún no conocían la agricultura ni las grandes ciudades, levantaron estructuras monumentales que se asemejan a templos, lugares que desafían nuestra comprensión. Nadie había imaginado algo como esto. Nadie podría haber previsto que un grupo de hombres, aún atrapados entre el mundo salvaje y el futuro, pudieran tener la visión, la capacidad y el deseo de construir un lugar tan vasto, tan impresionante, tan adelantado a su tiempo. Göbekli Tepe es un lugar que parece desafiar la lógica, en un mundo donde la teoría predominante sostiene que las civilizaciones nacieron a partir de la agricultura y la vida sedentaria. Este sitio misterioso desafía las expectativas. Los arqueólogos y expertos de todo el mundo han quedado asombrados ante las piedras colosales, algunas de las cuales pesan varias toneladas, y la complejidad de los grabados tallados en ellas. ¿Cómo pudieron, seres humanos que aún vivían como nómadas, construir tal monumento con herramientas tan primitivas? ¿Y qué significaban esos símbolos y esas figuras animales que se repiten a lo largo de sus columnas? Esta pregunta permanece suspendida, sin respuesta definitiva, mientras Göbekli Tepe sigue desenterrando más misterios a medida que las excavaciones continúan. Es un lugar que, al ser descubierto en 1994 por el arqueólogo alemán Klaus Zimt, sorprendió al mundo. Inicialmente lo que parecía un pequeño montículo de tierra se reveló como un vasto complejo arqueológico que ha desafiado nuestras nociones sobre el origen de la humanidad. Los restos de Göbekli Tepe no muestran indicios de viviendas o instalaciones residenciales. En lugar de eso, lo que se descubrió fueron estructuras funerarias y ceremoniales que no tienen paralelo en ninguna otra parte del mundo antiguo. Pilares de piedra tallados, algunos de ellos con figuras de animales enigmáticas, se alinean en círculos de una precisión asombrosa, como si el lugar hubiera sido diseñado con un propósito sagrado, un centro de culto destinado a algo mucho más grande que simples prácticas rituales. Al principio, este descubrimiento desconcertó a los arqueólogos. La creencia aceptada hasta entonces sostenía que las civilizaciones comenzaron con la agricultura, que el hombre primitivo dio sus primeros pasos hacia la cultura sedentaria en los campos antes de emprender cualquier tipo de monumentalidad arquitectónica. Pero Göbekli Tepe era algo muy diferente. Este sitio se erige en una época en la que los humanos todavía cazaban y recolectaban. Los estudios sugieren que el lugar fue construido por grupos de nómadas que aún no se habían establecido permanentemente en un solo sitio, un hecho que deja entrever una organización social mucho más compleja de lo que podría haber sido posible para un pueblo nómada. La clave de su construcción radica, por supuesto, en la religión. Göbekli Tepe fue sin duda un centro ceremonial de importancia trascendental. Los detalles que se desenterraron sugieren que este lugar fue dedicado a rituales religiosos profundamente arraigados en la cultura de sus habitantes. Las figuras animales talladas en las piedras no son meros adornos.
Son símbolos de la relación entre los seres humanos y el mundo natural, desde leones, zorros, serpientes hasta aves rapaces. Los animales tienen un papel crucial en el sitio, y las interpretaciones sobre su simbolismo aún están lejos de ser definitivas. ¿Eran dioses? ¿Eran guardianes espirituales? Las teorías continúan, pero es claro que la relación con lo divino y lo trascendental era uno de los pilares fundamentales en la vida de las personas que construyeron Göbekli Tepe. Pero la pregunta persiste. ¿Por qué? ¿Por qué construir un sitio de tal magnitud, cuando el pueblo que lo erigió no tenía la necesidad de un lugar fijo de culto? La respuesta podría radicar en la naturaleza misma de los pueblos prehistóricos. Estos grupos no solo estaban en busca de recursos, estaban buscando algo más, una conexión más profunda con el cosmos, una forma de entender y controlar los fenómenos naturales que regían su vida: el sol, la luna, las estaciones, la caza. Göbekli Tepe podría haber sido un punto de encuentro donde los grupos nómadas se reunían para rendir homenaje a los dioses, para celebrar, para intercambiar y quizás, para entender los ciclos de la naturaleza que regían sus existencias. La ubicación de Göbekli Tepe, en una meseta elevada, es también significativa. El hecho de que fuera un sitio visible desde diversas partes de la región sugiere que el lugar no solo era importante para los habitantes inmediatos, sino que también era un centro religioso de gran renombre, un lugar al que peregrinarían otros grupos nómadas de la región. La majestuosidad de las estructuras y la calidad de las esculturas talladas sugieren que, a pesar de las limitaciones tecnológicas, las personas que lo construyeron poseían un sentido profundo de lo espiritual y probablemente estaban organizados de una manera compleja, con roles definidos y una jerarquía de liderazgo. La monumentalidad de Göbekli Tepe también plantea otro enigma: ¿cómo pudieron los habitantes de este sitio erigir tales estructuras sin las herramientas que hoy consideramos necesarias? A diferencia de las grandes civilizaciones posteriores, que emplearon herramientas de metal y maquinaria avanzada, los constructores de Göbekli Tepe usaron herramientas de piedra y hueso, lo que pone de manifiesto un nivel de habilidad y organización excepcional. Si bien la construcción de estos templos no era sencilla, lo que se evidencia es que la fuerza de trabajo disponible era suficiente para erigir semejantes monumentos, lo que implica la existencia de una estructura social jerárquica capaz de organizar y dirigir un proyecto de tal magnitud. Y sin embargo, después de su construcción, Göbekli Tepe fue enterrado. ¿Por qué? ¿Qué motivó a sus constructores a cubrirlo deliberadamente con tierra? ¿Fue un acto simbólico de clausura? ¿Una forma de proteger el sitio de las manos equivocadas? ¿O tal vez, un cambio radical en la organización social, que implicó el abandono de lo que en su momento fue un centro religioso? Las razones siguen siendo desconocidas, pero la decisión de cubrirlo con tierra sugiere que lo que ocurrió en Göbekli Tepe fue trascendental, y que de alguna manera, el sitio había cumplido su propósito antes de ser escondido bajo las capas del tiempo. Lo que está claro es que Göbekli Tepe desafía todo lo que creíamos saber sobre los comienzos de la civilización. Fue un lugar de poder, un centro donde se dieron los primeros pasos hacia lo que eventualmente sería una civilización organizada, donde los rituales y la religión eran fundamentales para la cohesión social. La investigación continúa, y cada año nuevas excavaciones y tecnologías avanzadas nos permiten obtener más piezas de este rompecabezas. Göbekli Tepe es mucho más que una simple ruina. Es un portal al pasado, una conexión directa con nuestros ancestros, un recordatorio de que incluso en los primeros días de la humanidad, el deseo de comprender el universo y conectar con lo divino ya era parte fundamental de nuestra existencia. Lo que nos deja este misterioso sitio es un mensaje claro. El despertar de la humanidad está más allá de lo que hemos imaginado, y las respuestas están allí, en las piedras que desde hace milenios nos esperan en Göbekli Tepe. Göbekli Tepe no es solo un conjunto de piedras dispuestas aleatoriamente. Es una maravilla de la ingeniería prehistórica. Una obra que desafía la imaginación y la lógica de los conocimientos convencionales sobre las primeras civilizaciones. Cada uno de sus pilares de piedra, esculpido meticulosamente, revela una complejidad arquitectónica que antepone preguntas sobre la habilidad de sus constructores y la razón detrás de semejante monumentalidad.
Los templos de Göbekli Tepe son el corazón palpitante de este sitio, y en ellos radica una de las claves para entender por qué este lugar es mucho más que un simple centro ceremonial. Es en realidad un enigma del pasado humano. Cuando las primeras excavaciones comenzaron en Göbekli Tepe a principios de los años 90, los arqueólogos se encontraron con algo mucho más grande e intrincado de lo que habían anticipado. En lugar de simples altares o estructuras aisladas, descubrieron grandes complejos de templos circulares formados por enormes bloques de piedra que parecían haber sido dispuestos con una precisión que solo puede ser interpretada como un acto de organización monumental. Estos templos no solo se alineaban con el sol y las estrellas, sino que también presentaban un patrón que parecía desafiar la noción de simples cazadores-recolectores que se habían asentado en el lugar. Los templos en Göbekli Tepe están dispuestos en varios niveles, cada uno de ellos más impresionante que el anterior. El diseño de las estructuras es impresionante no solo por su tamaño, sino por su alineación astrológica. En el centro de cada complejo se encuentran grandes pilares verticales de piedra, algunos de los cuales miden hasta 5 metros de altura y pesan varias toneladas. Estos pilares forman círculos o semicírculos, lo que sugiere que el espacio estaba destinado a ceremonias de gran importancia, probablemente vinculadas con observaciones astronómicas, rituales religiosos o ambos. La precisión con la que se organizan y alinean no es un detalle menor. La organización de estos templos sugiere una comprensión avanzada de la geometría y una planificación minuciosa, características que son más asociadas con civilizaciones posteriores y no con sociedades preagrícolas. La disposición de los pilares y las alineaciones de los templos en Göbekli Tepe parecen estar diseñadas para interactuar con el ciclo solar y lunar. En particular, unos de los templos muestran una alineación precisa con el solsticio de invierno y otros eventos astronómicos importantes, lo que indica que los constructores de este sitio no solo tenían una comprensión avanzada de los ciclos celestes, sino que de alguna manera usaron esta comprensión para guiar su vida religiosa y social. Es como si Göbekli Tepe fuera un observatorio astronómico, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, donde lo divino y lo terrenal se conectaban a través de rituales relacionados con el cosmos. Los pilares que conforman los templos de Göbekli Tepe son una maravilla en sí mismos. Tallados con formas geométricas complejas y figuras de animales, estas piedras cuentan historias visuales que parecen trascender las barreras de tiempo y espacio. Los grabados de animales como leones, serpientes, jabalíes y aves rapaces adornan los pilares, sugiriendo que los animales jugaban un papel simbólico muy importante en la vida religiosa de los habitantes de Göbekli Tepe. Las representaciones de estas criaturas no son meros adornos, tienen un significado profundo y ritual, posiblemente conectados con creencias sobre la vida, la muerte, la caza, la fertilidad o incluso con el control de las fuerzas de la naturaleza. A través de estas representaciones, los constructores de Göbekli Tepe intentaban dar forma a su visión del mundo, a sus temores y sus deseos, a las fuerzas cósmicas que gobernaban su vida. Algunos estudios sugieren que la representación de los animales en los pilares de Göbekli Tepe no es solo decorativa, sino que tiene una carga simbólica muy importante. Se ha teorizado que cada animal representado podría estar vinculado con ciertos aspectos de la vida humana. Por ejemplo, los leones y las aves rapaces podrían haber representado poder y control, mientras que las serpientes, comúnmente asociadas con la regeneración y el cambio, podrían haber tenido un simbolismo relacionado con el ciclo de la vida y la muerte. Los pilares no solo estaban diseñados para ser mirados, sino para ser vividos en el sentido más profundo de la palabra. Podrían haber funcionado como una especie de mapa espiritual que ayudaba a los antiguos habitantes de la región a interpretar las fuerzas invisibles del mundo y cómo éstas influían en su existencia. El hecho de que estos templos fueran enterrados deliberadamente por sus constructores, mucho tiempo después de su construcción, también indica una intención ritual, casi de protección o de cierre. Algunas teorías sugieren que este acto de cubrirlos con tierra podría haber sido parte de un rito ceremonial, un acto simbólico de clausura o purificación que marcaba el fin de una era o la transición hacia una nueva forma de organización social. El entierro de estos templos, lejos de ser un acto de olvido, puede haber sido, en realidad,
un gesto profundamente religioso y ritual, un acto que preservó las piedras sagradas de la destrucción y que permitió que el sitio continuara existiendo en la memoria de la humanidad, incluso cuando ya no se usaba. La estructura de los templos en Göbekli Tepe también desafía la idea convencional de cómo las civilizaciones se desarrollaron. Según los modelos tradicionales, se pensaba que las grandes construcciones de la humanidad eran el resultado de sociedades ya establecidas, agrícolas y sedentarias. Pero Göbekli Tepe no era el producto de una sociedad sedentaria. Era el producto de un pueblo nómada, cazadores-recolectores, que aún no habían hecho la transición a la agricultura. Este hecho revela una complejidad social y religiosa que es muy difícil de explicar bajo las narrativas tradicionales. Como una sociedad tan primitiva, que no cultivaba la tierra ni tenía estructuras complejas, pudo haber construido algo tan monumental. La respuesta podría ser más simple de lo que imaginamos: la espiritualidad. Göbekli Tepe fue, quizás, el resultado de un profundo deseo de entender el universo y conectarse con las fuerzas cósmicas. Los primeros humanos, al no haber dominado la agricultura ni la construcción de ciudades, habrían centrado sus esfuerzos en crear algo que les diera un sentido de pertenencia al cosmos, un lugar sagrado donde pudieran encontrarse con lo divino. Göbekli Tepe podría haber sido la respuesta espiritual a sus dudas existenciales, un lugar donde la religión, el cielo y la tierra se entrelazaban, y donde el tiempo y las estaciones se medían a través de la observación astronómica. Las construcciones de Göbekli Tepe son más que monumentos, son una afirmación de lo que la humanidad podría lograr cuando se dedica a una causa mayor, cuando el deseo de comprender lo divino y lo celestial se convierte en una motivación poderosa. En la era de los cazadores-recolectores, un pueblo nómada pudo haber dedicado toda su energía a la creación de algo que trascendiera su propia existencia, que durara mucho más allá de sus vidas efímeras, algo que hablara no solo de ellos, sino del lugar que ocupaban en el vasto universo. Göbekli Tepe no es solo un monumento al pasado, es un monumento a la capacidad humana de imaginar lo imposible, de construir lo impensable, de transformar la piedra en una representación del cosmos. Es un recordatorio de que, incluso en las épocas más remotas, la humanidad siempre buscó respuestas, siempre trató de comprender su lugar en el universo, y siempre fue capaz de crear maravillas que dejarían una huella perdurable en la historia. Göbekli Tepe no es solo un conjunto de piedras enormes y círculos de piedra, es un lienzo en piedra, grabado con los vestigios de una cosmovisión, de una religión o creencia tan antigua que desafía todo lo que sabemos sobre la humanidad primitiva. Los grabados en los pilares de este enigmático sitio han desconcertado a los arqueólogos desde su descubrimiento, y hasta el día de hoy su significado sigue siendo un misterio sin resolver. Pero si algo está claro, es que estos grabados son mucho más que simples adornos. Son la clave para comprender la profunda espiritualidad y el pensamiento de los pueblos que construyeron Göbekli Tepe. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar Göbekli Tepe, lo primero que encontraron no fue solo un sitio monumental, sino un sitio lleno de imágenes esculpidas en piedra que parecían tener vida propia. Los pilares, que se alzan como gigantes silenciosos, están adornados con una impresionante variedad de figuras de animales y símbolos. Leones, serpientes, jabalíes, zorros, aves rapaces y criaturas fantásticas que se encuentran a lo largo de las piedras, grabadas con un detalle tan intrincado que parecen más seres vivos que simples figuras abstractas. Los grabados no son casuales, no son decorativos. Están distribuidos de manera que sugieren que cada animal, cada figura, tiene un propósito más profundo, más simbólico. Las primeras interpretaciones de estos grabados los asociaron con los rituales de la caza, con la espiritualidad que podría haber guiado a los cazadores en su relación con los animales. Pero a medida que los estudios avanzaron, una visión más compleja comenzó a surgir. ¿Podrían estos grabados tener un significado astrológico, un vínculo con las estrellas, o el ciclo del sol y la luna? ¿O eran estos animales símbolos de algo mucho más grande, representaciones de fuerzas divinas que regían no solo la caza,
sino toda la vida y el destino de los pueblos que construyeron el sitio. Una de las características más sorprendentes de los grabados es la aparición de figuras que no pertenecen al mundo animal de la región. Hay criaturas míticas, seres que combinan características de varios animales, hombres con cabezas de aves, criaturas con cuerpos de felinos y cabezas de serpientes, figuras extrañas que parecen surgir de la mente de un pueblo profundamente espiritual y con un entendimiento del mundo más allá de lo visible. Algunos expertos sugieren que estos seres mitológicos podrían haber sido representaciones de los dioses o de las fuerzas espirituales que los antiguos habitantes de Göbekli Tepe adoraban. Otras teorías sugieren que las figuras eran representaciones de chamanes o guerreros transformados en animales durante rituales de transformación, en los que los seres humanos buscaban fusionarse con los animales para obtener su fuerza y sabiduría. Lo que es aún más desconcertante es la falta de un lenguaje escrito en Göbekli Tepe. Los símbolos y figuras están grabados en las piedras, pero no hay ningún tipo de escritura cuneiforme ni jeroglífica que acompañe a las imágenes. Sin embargo, esto no quiere decir que los grabados carezcan de significado. Los investigadores creen que estas imágenes podrían haber funcionado como una forma de escritura visual, una forma primitiva de comunicar rituales, historias o enseñanzas religiosas a través de símbolos. Como un lenguaje visual, el arte de Göbekli Tepe podría haber sido utilizado para enseñar, para guiar, para conectar a los seres humanos con lo divino, sin necesidad de palabras. Es posible que estos grabados representaran más que historias o mitos. Podrían haber sido una manera de transmitir conocimiento sobre el cosmos, la naturaleza y los ciclos de la vida y la muerte. A través de las figuras de animales, arqueólogos han intentado trazar la conexión entre los habitantes de Göbekli Tepe y el mundo natural. Los animales grabados en las piedras son, en su mayoría, animales que jugaban un papel crucial en la vida cotidiana de las sociedades cazadoras-recolectoras. Leones, jabalíes, zorros, serpientes y aves rapaces, todos ellos representaban tanto el desafío como la sabiduría de la naturaleza. Lo que realmente hace que los grabados de Göbekli Tepe sean tan extraordinarios es el hecho de que no solo nos están mostrando un vistazo al mundo natural, sino también una representación de las ideas espirituales que gobernaban la vida de estas primeras sociedades. Los habitantes de Göbekli Tepe, aunque nómadas, ya pensaban en términos de símbolos, de arquetipos, de una conexión más profunda con el cosmos. Las figuras mitológicas en sus pilares son un testimonio de su visión del mundo, un mundo en el que los dioses y los seres humanos estaban entrelazados, un mundo en el que la naturaleza y el espíritu se fundían en un todo indivisible. La simbología que se encuentra en los pilares de Göbekli Tepe nos lleva a cuestionar nuestra visión de la historia. Es posible que las primeras civilizaciones no hayan sido, como creemos, simples agrupaciones de agricultores y comerciantes, sino comunidades profundamente religiosas y espirituales que entendían el mundo de una manera mucho más compleja y elevada. Göbekli Tepe parece darnos una respuesta afirmativa. Los grupos que lo construyeron no eran simples nómadas sin conocimiento, sino seres humanos con una compleja estructura social, con creencias espirituales que les permitieron crear algo tan monumental, algo tan trascendental. La construcción de Göbekli Tepe no fue solo un acto de ingeniería, sino también de visión espiritual. La creación de este templo es por encima de todo testimonio de lo que los seres humanos eran capaces de imaginar mucho antes de que las grandes civilizaciones de la historia tomaran forma. El hecho de que estos grabados, símbolos y figuras hayan perdurado hasta el día de hoy es una prueba de que, a pesar del paso de miles de años, las ideas y creencias que estos hombres y mujeres compartían no se han perdido por completo. Göbekli Tepe, con sus pilares tallados y sus grabados enigmáticos, sigue siendo un puente entre el pasado y el presente, una puerta abierta a una era en la que la religión y el arte no solo servían para adornar, sino para transmitir conocimientos, sabiduría y comprensión del universo. Hoy, cuando miramos estos grabados, estamos mirando más allá de las piedras y los símbolos. Estamos mirando la mente humana en su estado más puro, cuando la espiritualidad y la ciencia eran una sola cosa, cuando la comprensión del cosmos no dependía de la razón,
sino de la intuición, el simbolismo y la conexión profunda con la naturaleza. Göbekli Tepe es un recordatorio de que, antes de que el hombre construyera ciudades y sistemas complejos, ya había logrado construir algo mucho más grande, la capacidad de imaginar y conectar con lo divino. Y a través de sus grabados, este antiguo pueblo nos dejó una parte de sí mismos, un eco que resuena a través de los milenios, y nos invita a descubrir un mundo que, aunque perdido en el tiempo, sigue vivo en la memoria colectiva de la humanidad. Cuando uno se enfrenta a la magnitud de Göbekli Tepe, una de las primeras preguntas que surge de manera inevitable es: ¿quiénes fueron los seres humanos que erigieron semejante monumento? El sitio, un enigma monumental escondido bajo la tierra durante miles de años, revela más que simples piedras y grabados. Es un testamento de una organización social, de una visión del mundo mucho más avanzada que lo que se pensaba posible en una era tan temprana. Los constructores de Göbekli Tepe nos desafían a replantear todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la civilización humana, porque este templo no fue levantado por los habitantes de las primeras ciudades agrícolas ni por sociedades sedentarias, sino por pueblos que aún vivían como cazadores-recolectores nómadas sin el dominio de la agricultura. Este descubrimiento pone en jaque nuestra comprensión de las primeras sociedades humanas y su capacidad para organizarse. Al mirar Göbekli Tepe, lo primero que impacta es la sofisticación y monumentalidad de sus estructuras. Imponentes pilares de piedra, o algunos de ellos de varias toneladas, se erigen en círculos y alineaciones, tallados con figuras que no solo adornan la piedra, sino que parecen transmitir algo mucho más profundo. No es un sitio improvisado, ni un simple refugio temporal. La construcción de Göbekli Tepe es una obra monumental, elaborada y deliberada, que requería de una planificación y una organización impresionantes. Como un grupo de cazadores-recolectores, sin la tecnología ni los conocimientos de las civilizaciones posteriores, pudieron llevar a cabo una hazaña de tal magnitud. La respuesta, aunque aún no totalmente clara, parece sugerir que los seres humanos que construyeron Göbekli Tepe poseían una complejidad social y cultural que hasta ahora se pensaba que solo existía en sociedades que ya practicaban la agricultura y vivían en comunidades fijas. La construcción de este sitio desafía nuestra noción de que solo las sociedades sedentarias pudieron haber llevado a cabo obras tan grandiosas. La habilidad para erigir pilares de tal tamaño y precisión implica una organización colectiva notable, una estructura social basada en el trabajo conjunto y en una jerarquía funcional, algo que no necesariamente se asociaba con grupos nómadas. Es posible que estos grupos nómadas se unieran durante ciertas épocas del año para realizar rituales religiosos, y que Göbekli Tepe haya sido un lugar de encuentro y peregrinaje, una manifestación de la espiritualidad colectiva. Este sitio no solo nos habla de habilidades técnicas avanzadas, también nos conecta con algo más profundo, el poder de la fe y la espiritualidad. La construcción de Göbekli Tepe parece haber sido guiada por la necesidad de entender el cosmos, de darle sentido a la naturaleza que los rodeaba. Los grabados en los pilares con figuras de animales y símbolos indican una conexión espiritual profunda con el mundo animal y las fuerzas de la naturaleza. Tal vez, en una era en la que la humanidad aún no había encontrado su lugar definitivo en la Tierra, los pueblos que erigieron Göbekli Tepe creyeron que el poder de los animales, los dioses y los cielos regían su existencia, y para entender y dominar esos poderes, necesitaban construir un lugar sagrado, un centro de culto donde pudieran conectar con lo divino, donde pudieran expresar sus creencias, y quizás influir en el mundo que los rodeaba. La pregunta de quiénes fueron los constructores también está vinculada con el misterio del lugar mismo. Göbekli Tepe fue ocultado deliberadamente bajo tierra, un acto que genera aún más intriga. Si este sitio era tan importante para la comunidad que lo construyó, ¿por qué lo enterraron? ¿Qué motivó a las personas a cubrir un monumento de tal magnitud, como si quisieran preservar el sitio para futuras generaciones, o incluso sellar un capítulo en su historia? Es posible que el enterramiento de Göbekli Tepe haya sido un acto simbólico, un ritual de cierre o transición. O tal vez,
el abandono y el entierro del sitio esté relacionado con cambios culturales o sociales que Así hicieron que quienes la construyeron el religión, templo la de Göbekli Tepe espiritualidad sabían o las esculpir creencias estatuas que con rostro, sustentaban lo el que templo nos indica quedaran que atrás, dejaron los mientras monolitos los sin pueblos rostro a continuaban propósito, su evolución. tratando de Los representar a arqueólogos alguna también se deidad han o ser preguntado por qué no sobrenatural. se han encontrado restos de las personas que Es muy construyeron posible que los Göbekli habitantes de Tepe. San No hay Lunfa evidencia de construyeran el templo de asentamientos Göbekli permanentes Tepe, en el área, pero lo que estaban en refuerza la edad de idea de piedra, que los y la constructores eran edificación muestra nómadas. un grado Sin de embargo, destreza la constructiva falta de evidencias que de nadie viviendas pensaba que fuera permanentes posible no alcanzar significa hasta que no miles de hubiera años una después. organización compleja. Tal vez Rose los está habitantes de la perplejo. región se reunían en grupos grandes durante ciertas ¿Cómo consiguió estaciones un para pueblo que aún realizar no había rituales, desarrollado la construir y agricultura, trabajar en planificar y conjunto, construir y algo luego como regresaban esto? a sus estilos de vida Es como nómadas? descubrir que Este un niño de patrón 3 podría años ha sugerir construido una el Empire sociedad State con que su aún juego no de se había arquitectura. asentado ¿Cómo lo hicieron? permanentemente en un lugar, pero que ya compartía un sentido común de identidad y propósito, lo que les permitía coordinar esfuerzos para llevar a cabo una obra monumental. El hecho de que los constructores de Göbekli Tepe hayan sido cazadores-recolectores nómadas plantea preguntas sobre cómo la espiritualidad y la religión pudieron haber influido en su organización social. El acto de construir algo tan grande y duradero no podría haberse llevado a cabo sin una motivación colectiva. Y esa motivación, como lo demuestra la presencia de figuras religiosas y animales en los pilares, probablemente estuvo ligada a la creencia en fuerzas divinas y sobrenaturales. En otras palabras, la espiritualidad y la necesidad de entender el cosmos pudieron haber sido las fuerzas que unieron a estas sociedades nómadas y les dieron el propósito y la dirección necesarios para erigir un lugar tan trascendental. Así, al enfrentarnos a la pregunta de quiénes construyeron Göbekli Tepe, no solo estamos hablando de un grupo de personas anónimas, sino de una sociedad que, a pesar de vivir en una etapa temprana de la evolución humana, ya poseía una capacidad de organización, fe y creatividad que les permitió realizar una obra que aún hoy asombra al mundo. Estos pueblos nómadas, unidos por un propósito común, lograron construir no solo un templo monumental, sino también un legado espiritual y cultural que ha sobrevivido a los milenios. Los constructores de Göbekli Tepe no solo nos dejaron piedras y grabados, nos dejaron un testamento de su visión del mundo, de su búsqueda de lo divino y de su capacidad para hacer posible lo imposible. Göbekli Tepe no es un sitio como cualquier otro. Desde su descubrimiento, los arqueólogos se han visto envueltos en un torbellino de teorías, debates y preguntas que desafían las convenciones de la historia humana. ¿Qué era realmente este lugar? ¿Era un templo, un observatorio, un centro de poder o algo completamente distinto? Las respuestas, aunque múltiples, siguen siendo en gran parte especulativas, porque lo que está claro es que Göbekli Tepe no puede ser encajado fácilmente en los marcos de lo que entendemos como las primeras civilizaciones. Esta construcción monumental, erigida por una sociedad de cazadores-recolectores nómadas que aún no había hecho la transición a la agricultura ni la vida sedentaria, sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología. Lo primero que llama la atención es la monumentalidad del sitio. Los pilares de piedra, algunos de los cuales pesan varias toneladas, están organizados de manera que forman círculos y estructuras complejas. Esto es, en sí mismo, un desafío a la visión tradicional de las sociedades prehistóricas. Para construir algo de tal magnitud, se necesitarían conocimientos avanzados de ingeniería, organización social y trabajo colectivo. Sin embargo, no hay evidencia de que los habitantes de la región fueran una sociedad sedentaria o agrícola, lo que lleva a pensar que el propósito de Göbekli Tepe no tenía nada que ver con las necesidades cotidianas de supervivencia, como la agricultura o el alojamiento. Los arqueólogos han planteado diversas teorías sobre lo que pudo haber sido este sitio. Una de las más ampliamente aceptadas es que Göbekli Tepe fue un centro ceremonial o religioso. El hecho de que no se hayan encontrado viviendas ni evidencias de actividades comerciales o agrícolas sugiere que este no era un lugar de residencia permanente, sino un sitio dedicado a rituales y cultos. La disposición de los pilares en círculos o semicírculos, rodeando un espacio vacío en el centro, parece indicar que este lugar fue diseñado para actividades ceremoniales o espirituales. Los grabados en los pilares, que representan una gran variedad de animales, leones, serpientes, jabalíes, zorros, aves rapaces, también apuntan a una relación profunda con la naturaleza y el mundo espiritual. En las culturas antiguas, los animales a menudo eran considerados intermediarios entre el mundo terrenal y el divino,
y en este contexto, los grabados podrían ser representaciones de deidades, espíritus o fuerzas cósmicas con las que los habitantes de Göbekli Tepe trataban de conectarse. Una de las hipótesis más fascinantes sobre el propósito de Göbekli Tepe es que pudiera haber sido un observatorio astronómico. Las estructuras de los templos y los pilares están alineadas con precisión, y algunos arqueólogos han sugerido que estos alineamientos corresponden a eventos astronómicos clave, como los solsticios y equinoccios. Si esto es cierto, entonces Göbekli Tepe podría haber servido como un centro para observar y registrar los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, algo crucial para los pueblos antiguos que dependían de estos ciclos para sus rituales, y quizás también para la agricultura, aunque los habitantes de Göbekli Tepe aún no habían desarrollado la agricultura en el sentido tradicional. Este uso astronómico, por supuesto, iría de la mano con su función religiosa. Es probable que las observaciones del cielo fueran consideradas no solo como un acto de conocimiento, sino como una forma de conectarse con los dioses o las fuerzas cósmicas que gobernaban la existencia humana. Sin embargo, la teoría astronómica no explica por completo la magnitud de la construcción. Si realmente fue solo un observatorio, ¿por qué los constructores decidieron dedicar tantos recursos a su construcción? ¿Por qué erigir un sitio tan elaborado y de tal tamaño si no se trataba de algo que tuviera un significado religioso, social o cultural mucho más profundo? Algunos investigadores sugieren que la clave del propósito de Göbekli Tepe radica en la importancia de los rituales y la cohesión social en las sociedades prehistóricas. Göbekli Tepe podría haber sido el centro de un culto, un lugar donde las diferentes tribus o grupos nómadas se reunían para compartir conocimientos, intercambiar bienes, fortalecer lazos sociales y participar en ceremonias que ayudaban a unificar a estas comunidades dispersas. En este sentido, Göbekli Tepe podría haber funcionado no solo como un lugar de adoración, sino como un espacio que facilitaba la creación de una identidad común entre los pueblos nómadas. Al ser un sitio de encuentro para distintas tribus, el templo habría sido el lugar donde se cultivaba la espiritualidad compartida, donde se mantenían las tradiciones orales y los mitos comunes, y donde las alianzas entre grupos se reforzaban en el contexto de rituales colectivos. El hecho de que las estructuras de Göbekli Tepe estén alineadas con ciclos astronómicos también podría haber servido para marcar las estaciones del año, lo que habría sido fundamental para la organización social y las ceremonias relacionadas con la caza, la recolección y la veneración de los dioses. El propósito de Göbekli Tepe sigue siendo un misterio, y tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva. Lo que está claro es que no era un sitio cualquiera. La magnitud de su construcción, la precisión de sus alineaciones y los símbolos profundamente religiosos grabados en sus pilares apuntan a un lugar que de alguna manera tenía una función trascendental para aquellos que lo construyeron. Ya sea como centro ceremonial, observatorio astronómico, sitio de culto o un lugar de poder social, Göbekli Tepe representa la culminación de un esfuerzo colectivo que desafía nuestra comprensión de las primeras sociedades humanas. Hoy, mientras los arqueólogos siguen excavando y desenterrando más secretos en Göbekli Tepe, es evidente que este sitio tiene el poder de cambiar nuestra visión de los comienzos de la humanidad. Nos obliga a cuestionar las ideas preestablecidas sobre cómo y cuándo surgieron las grandes civilizaciones. La existencia de un lugar tan complejo y organizado, erigido por una sociedad que aún no había adoptado la agricultura, demuestra que los primeros seres humanos no eran simples nómadas sin visión, sino pueblos profundamente espirituales y organizados, capaces de concebir y crear monumentos que perdurarían en el tiempo. Göbekli Tepe, en su misterio, nos habla de una humanidad mucho más antigua y mucho más compleja de lo que jamás imaginamos. Cuando Göbekli Tepe fue descubierto y comenzado a excavar en la década de 1990, los arqueólogos se enfrentaron a una revelación tan inesperada como deslumbrante, un enigma arqueológico que desafiaba por completo las narrativas establecidas sobre el origen de las civilizaciones. El descubrimiento no solo presentó un sitio monumental de increíble antigüedad, sino que reescribió lo que pensábamos saber sobre el desarrollo humano en los primeros milenios. La antigüedad de Göbekli Tepe, su tamaño y la complejidad de su construcción retaron las suposiciones sobre cuándo y cómo la humanidad comenzó a construir las primeras grandes civilizaciones, a escribir la historia y a crear instituciones complejas.
En lugar de las sociedades agrícolas sedentarias que generalmente se consideran precursoras de las civilizaciones, Göbekli Tepe nos presenta una nueva visión de un pueblo nómada que, lejos de ser primitivo, era capaz de obras monumentales y conocimientos espirituales avanzados. El impacto de este hallazgo fue inmediato. Los arqueólogos, antropólogos e historiadores comenzaron a reconsiderar los primeros capítulos de la humanidad, aquellos que preceden incluso a las grandes civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. El consenso académico tradicional sostenía que la vida sedentaria y el desarrollo de la agricultura fueron la base para la construcción de las primeras ciudades y estructuras monumentales. Según esta visión, los seres humanos debían primero aprender a cultivar la tierra, a establecer ciudades y a domesticar animales antes de emprender la construcción de monumentos de la magnitud de Göbekli Tepe. Pero aquí, ante la evidencia de una construcción monumental hecha por un pueblo nómada, esa narrativa empezó a desmoronarse. Göbekli Tepe, con su complejidad y grandeza, demuestra que la capacidad humana para organizarse, para imaginar lo sagrado y lo divino, para conectarse con lo celestial, existía mucho antes de lo que pensábamos. Este sitio no solo es importante por lo que revela sobre los constructores de Göbekli Tepe, sino también porque pone en entredicho las nociones convencionales sobre el comienzo de las religiones organizadas. El hecho de que un pueblo nómada fuera capaz de crear tal centro religioso sugiere que la espiritualidad y la religión no surgieron de las primeras ciudades, como siempre se ha pensado, sino que pueden haber sido una de las fuerzas organizadoras primarias de la sociedad humana. Esta idea de que la religión pudo haber jugado un papel primordial en la creación de las primeras formas de organización social es una lección que se ha pasado por alto, hasta ahora en la historia antigua. Göbekli Tepe, al igual que Stonehenge y otros sitios antiguos, parece demostrar que la creación de templos, altares y centros de culto es, tal vez, tan fundamental para el ser humano como la invención de la agricultura. El impacto también se extiende al mundo de la arqueología. La excavación y el estudio de Göbekli Tepe nos muestran que incluso los pueblos prehistóricos, aún en sus fases más primitivas, eran capaces de realizar actos extraordinarios, como la planificación de estructuras monumentales. Este tipo de conocimiento y habilidad no solo desmiente la visión tradicional de los cazadores-recolectores como simples sobrevivientes de la naturaleza, sino que también abre nuevas perspectivas sobre lo que los humanos eran capaces de lograr mucho antes de lo que pensábamos. Si un grupo nómada sin herramientas avanzadas y sin la agricultura como base social pudo crear una estructura como Göbekli Tepe, entonces, ¿qué otras maravillas de la prehistoria aún están esperando a ser descubiertas? Los arqueólogos se enfrentan ahora a la posibilidad de que existan otros sitios similares, ocultos en la tierra o sumidos en las profundidades del tiempo, esperando ser desenterrados. En un plano más profundo, el hallazgo de Göbekli Tepe también tiene implicaciones filosóficas. Si bien las primeras civilizaciones humanas son comúnmente asociadas con el auge de la agricultura y la vida urbana, Göbekli Tepe revela que los seres humanos estaban buscando algo mucho más grande que la simple supervivencia. Este sitio es un testamento de la necesidad humana de comprender lo inexplicable, de conectar con lo divino y de buscar significado en un mundo que estaba, y sigue estando, lleno de incertidumbre. Es posible que en un momento en el que los seres humanos aún se enfrentaban a la dureza del entorno natural, su respuesta fuera espiritual en lugar de tecnológica. La creación de un sitio como Göbekli Tepe, monumental, sagrado y destinado a conectar con los dioses, sugiere que los pueblos primitivos ya buscaban un propósito más allá de la mera supervivencia, y que la religión y la espiritualidad pudieron haber sido, en muchos sentidos, los motores que impulsaron la evolución de las primeras sociedades humanas. El impacto de este descubrimiento también radica en cómo cambia la forma en que entendemos la conexión entre el ser humano y la tierra. Göbekli Tepe estaba situado en un lugar que no solo tenía un significado religioso, sino también una conexión profunda con los ritmos de la naturaleza. Su ubicación en una meseta, desde donde se podían observar las estrellas y los movimientos celestes, sugiere que los antiguos habitantes de este sitio comprendían la relación entre el cielo y la tierra. Para ellos, los ciclos solares y lunares no eran meros fenómenos naturales, sino eventos cargados de significado espiritual. Esto no solo cambia nuestra visión de la prehistoria, sino que también nos recuerda cuán profundamente hemos estado conectados con el cosmos desde los primeros días de la humanidad. Hoy, al mirar Göbekli Tepe, no solo vemos piedras antiguas, sino un mensaje claro de que la humanidad ha estado buscando respuestas y significado en el universo mucho antes de lo que jamás imaginamos.
Este descubrimiento nos obliga a replantear nuestras ideas sobre el origen de la civilización y la religión. Nos muestra que la humanidad ha sido capaz de crear, organizar y imaginar lo imposible mucho antes de que pensáramos que era posible. Göbekli Tepe no es solo un sitio arqueológico, es una ventana al alma humana, una invitación a comprender los orígenes de nuestro deseo de entender el universo. Un recordatorio de que los primeros pasos de la humanidad no fueron solo sobre sobrevivir, sino sobre trascender. El misterio que rodea a Göbekli Tepe no termina con su descubrimiento ni con las preguntas sobre quién lo construyó o para qué fue utilizado. Uno de los enigmas más desconcertantes del sitio es su repentino y deliberado abandono. Después de haber sido erigido con tanto esfuerzo, cuidado y dedicación, el templo fue cubierto con tierra y dejado en el olvido. ¿Por qué, después de construir una obra tan monumental y significativa, los constructores de Göbekli Tepe decidieron enterrarla y abandonarla por completo? ¿Qué pudo haber causado este cambio radical en la función y el uso de este centro ceremonial? El hecho de que Göbekli Tepe haya sido enterrado de manera deliberada y meticulosa, como si se quisiera ocultar, plantea una de las preguntas más importantes sobre su historia. Mientras muchos otros monumentos y templos antiguos fueron destruidos por guerras, desastres naturales o el paso del tiempo, Göbekli Tepe fue cuidadosamente cubierto con tierra, lo que sugiere una intención consciente. A lo largo de los siglos, la tierra que cubría el sitio lo preservó en gran medida, permitiendo que llegara a nuestros días relativamente intacto. Sin embargo, esta acción también indica un cambio profundo en las creencias, la cultura o la organización social de los pueblos que lo construyeron. Algunos arqueólogos y teóricos sugieren que el enterramiento de Göbekli Tepe podría haber sido un acto simbólico, un ritual de clausura o purificación. En muchas culturas antiguas, los actos simbólicos de cierre, como el entierro de objetos o lugares sagrados, representaban el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Podría ser que los constructores de Göbekli Tepe, al haber cumplido con un propósito religioso o espiritual, decidieran poner fin a esa fase de su existencia y cerrar el sitio de manera ceremonial, ocultándolo para siempre en la tierra. De ser así, este acto de enterramiento podría haber sido un ritual destinado a marcar un punto de transición, ya sea de creencias, organización social o incluso de estructuras de poder. Otra teoría plantea que Göbekli Tepe fue abandonado debido a un cambio en las condiciones sociales, culturales o medioambientales. Es posible que el clima de la región, que sufrió fluctuaciones en las condiciones meteorológicas a lo largo de los milenios, haya influido en la decisión de abandonar el sitio. Las comunidades nómadas de la época dependían en gran medida de los recursos naturales disponibles, y un cambio significativo en el clima podría haber dificultado la vida en la región, forzando a los habitantes a desplazarse a nuevos lugares. La agricultura, que en ese momento aún estaba en sus etapas más primarias, podría no haber sido suficiente para sostener grandes concentraciones de personas en un mismo lugar durante periodos prolongados. La necesidad de moverse, de adaptarse a nuevas tierras, podría haber hecho que Göbekli Tepe fuera obsoleto, un lugar de culto que ya no respondía a las nuevas necesidades de la comunidad. Algunos sugieren que Göbekli Tepe fue abandonado como resultado de un cambio en las creencias religiosas. La aparición de nuevos cultos, rituales o estructuras de poder podría haber restado importancia al sitio, llevándolos a buscar nuevos lugares para establecer sus prácticas espirituales. En ese caso, el entierro de Göbekli Tepe podría haber simbolizado el fin de una era religiosa, la muerte de un culto que había reunido a las comunidades nómadas de la región, y su reemplazo por otro sistema de creencias. Este cambio de enfoque podría haber estado relacionado con la transición hacia la agricultura y la vida sedentaria, un cambio que trajo consigo nuevas formas de organización social y nuevos templos o centros de culto más adecuados para las nuevas sociedades. La desaparición de Göbekli Tepe también podría estar vinculada a la evolución de las sociedades humanas. Como hemos visto, los pueblos que construyeron este templo no eran sociedades sedentarias, sino grupos nómadas. A medida que la humanidad comenzó a hacer la transición hacia una vida más establecida, con el cultivo de la tierra y la creación de aldeas, las necesidades espirituales y sociales de los pueblos cambiaron. Göbekli Tepe, en su monumentalidad, pudo haber representado un enfoque espiritual y social de una era pasada, una época en la que las creencias religiosas y las estructuras sociales estaban profundamente conectadas con la naturaleza y los ciclos cósmicos. Con el tiempo, a medida que la agricultura y las nuevas formas de vida sedentaria se establecieron, los pueblos pudieron haber sentido la necesidad de crear nuevos centros de poder, nuevos templos que reflejaran mejor su nueva forma de vida. Es importante destacar que, aunque Göbekli Tepe fue enterrado y abandonado, su legado perdura.
El hecho de que el sitio haya sido cuidadosamente cubierto con tierra y preservado a lo largo del tiempo, puede ser interpretado como un testamento de su importancia. En lugar de ser destruido o dejado a su suerte, fue ocultado, lo que sugiere que los constructores de Göbekli Tepe lo veían como un sitio tan sagrado y significativo que lo protegerían de cualquier posible profanación. Esta acción, aunque misteriosa, podría ser una forma de preservar su poder y relevancia para generaciones futuras, una manera de garantizar que su significado trascendiera el tiempo. Hoy, al excavar y descubrir este antiguo templo, los arqueólogos nos enfrentamos a un misterio que continúa desafiando nuestra comprensión de las primeras civilizaciones humanas. El hecho de que Göbekli Tepe haya sido enterrado es tanto una lección de la historia como un enigma que sigue sin resolverse. Las teorías sobre su abandono nos hablan de los profundos cambios que la humanidad experimentó en sus primeras etapas, de la transición de creencias, de formas de vida y de estructuras sociales. Y al mismo tiempo, el hecho de que el sitio haya sido cuidadosamente preservado bajo tierra refuerza la idea de que el pasado nunca se pierde por completo. A través de su descubrimiento, Göbekli Tepe nos invita a mirar al pasado con nuevos ojos y a reconsiderar la historia de la humanidad, recordándonos que cada capa de tierra enterrada es en realidad una capa de memoria esperando ser desvelada. Göbekli Tepe es, sin duda, uno de los descubrimientos más sorprendentes en la historia de la arqueología. Sin embargo, cuando lo comparamos con otros sitios prehistóricos, su significado y relevancia se amplifican aún más. A través de la historia de la humanidad, las grandes civilizaciones han dejado su huella en forma de monumentos, templos y ciudades. Pero el sitio de Göbekli Tepe, con su complejidad, antigüedad y misterio, plantea preguntas que nos obligan a reconsiderar todo lo que pensábamos saber sobre los orígenes de la humanidad. En este capítulo, nos adentraremos en la comparación de Göbekli Tepe con otros sitios prehistóricos significativos, como Stonehenge en Inglaterra, las pirámides de Egipto y la ciudad de Jericó, para entender mejor lo que hace único a este templo de Anatolia y cómo reescribe las páginas de la historia humana. Al hablar de monumentos prehistóricos, uno de los primeros nombres que viene a la mente es Stonehenge, el enigmático círculo de piedra ubicado en el sur de Inglaterra. Aunque es mucho más reciente que Göbekli Tepe, con sus aproximadamente 5.000 años de antigüedad, Stonehenge comparte varios puntos en común con el sitio de Anatolia. Ambos sitios están rodeados de misterio, ya que sus exactas funciones siguen siendo objeto de especulación. Stonehenge, al igual que Göbekli Tepe, parece haber tenido un propósito ceremonial o astronómico, ya que las piedras están alineadas con los solsticios, lo que sugiere una conexión profunda con los ciclos naturales del Sol. Sin embargo, mientras que Stonehenge es más un centro ritual o de observación, Göbekli Tepe parece tener una complejidad mayor, no solo en términos de su tamaño y los materiales utilizados, sino también en el simbolismo y la posible organización social detrás de su construcción. Si bien Stonehenge es emblemático de una sociedad que ya había hecho la transición a la agricultura, Göbekli Tepe parece haber sido levantado por pueblos que aún practicaban el nomadismo, lo que lo convierte en un punto de referencia fundamental para repensar cómo las sociedades tempranas podían organizarse para llevar a cabo proyectos tan monumentales. A medida que avanzamos en la historia humana, encontramos otro símbolo de monumentalidad, las pirámides de Egipto. Estas majestuosas estructuras, erigidas hace más de 4.000 años, siguen siendo una de las maravillas más impresionantes del mundo antiguo. Las pirámides, al igual que Göbekli Tepe, están asociadas con la espiritualidad, la adoración y el más allá. Sin embargo, la diferencia fundamental radica en el contexto de su construcción. Las pirámides de Egipto fueron edificadas en el corazón de una civilización agrícola y sedentaria, respaldada por un sistema de gobierno centralizado y un enorme aparato de trabajo. Mientras tanto, Göbekli Tepe desafía esta narrativa al ser una obra construida por una sociedad nómada, que aún no se había asentado en un solo lugar ni dominaba la agricultura. Esta diferencia no solo habla de la antigüedad de ambos sitios, sino de la complejidad de los pueblos que los levantaron. Göbekli Tepe parece representar una sociedad más espiritual y menos materialista que la egipcia, en la que la relación con los dioses y el cosmos ocupaba un lugar central, mucho antes de que se establecieran las grandes jerarquías y estructuras de poder que vemos en Egipto. Otro sitio clave para la comparación es Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, que data de aproximadamente 9.000 años atrás. Jericó, al igual que Göbekli Tepe, es anterior al desarrollo de la agricultura a gran escala,
lo que la convierte en una de las primeras comunidades humanas en tener asentamientos permanentes. Sin embargo, a diferencia de Göbekli Tepe, que parece haber sido un sitio religioso y ceremonial sin funciones residenciales, Jericó es una ciudad con casas, murallas y una estructura urbana definida. En este sentido, la comparación con Jericó resalta la diferencia entre los lugares dedicados a la organización social y los sitios dedicados exclusivamente a la espiritualidad. Mientras que Jericó era un centro de vida cotidiana y comercio, Göbekli Tepe era un espacio puramente simbólico y religioso, lo que indica que las primeras formas de vida sedentaria y las formas de culto no surgieron al mismo tiempo, sino que coexistieron durante un largo periodo de tiempo en la prehistoria. Cuando comparamos estos sitios con Göbekli Tepe, no solo nos enfrentamos a una diferencia en términos de antigüedad, sino también en la relación entre religión, cultura y organización social. Los monumentos como Stonehenge, las pirámides de Egipto o Jericó se levantaron dentro de contextos que ya habían hecho la transición a una vida más organizada, agrícola y sedentaria. Göbekli Tepe no es solo un monumento de piedra, es un símbolo de nuestra naturaleza más profunda, de la necesidad humana de entender el cosmos, de conectarse con lo espiritual, de imaginar lo imposible. Cuando lo comparamos con otros monumentos prehistóricos, vemos que lejos de ser un lugar aislado en la historia, Göbekli Tepe se sitúa en el corazón de un largo proceso de transformación humana, que comenzaba a movernos más allá de la simple supervivencia y hacia la construcción de un significado, un propósito y una cultura que trascendería a través de las edades. Göbekli Tepe no solo es un sitio arqueológico, es una lección profunda sobre los primeros pasos de la humanidad, un recordatorio de que la civilización humana tiene raíces mucho más antiguas y complejas de lo que siempre se pensó. Mientras los arqueólogos continúan desenterrando sus secretos, Göbekli Tepe se convierte en un espejo en el que nos miramos y reflexionamos sobre nuestra propia evolución como especie, sobre lo que significa ser humano y sobre las fuerzas que nos motivan a construir, crear y conectar con lo trascendental. Cada uno de los pilares de Göbekli Tepe, con sus figuras talladas y sus símbolos misteriosos, nos habla de una necesidad universal de buscar algo más allá de lo mundano, algo divino, algo que ordene el caos del mundo natural. En un tiempo en que el hombre aún no había dominado la agricultura ni vivido de forma sedentaria, los primeros seres humanos ya estaban conectando con el cosmos, buscando respuestas a preguntas existenciales que siguen siendo las mismas hoy. Göbekli Tepe no fue solo un lugar de culto, fue un testimonio de la espiritualidad humana, un espacio en el que se buscaba comprender lo inexplicable y dar sentido a la vida y la muerte, a la naturaleza y el universo. La primera lección que Göbekli Tepe nos ofrece es la importancia de la espiritualidad en la evolución humana. Durante siglos se creyó que las grandes estructuras religiosas solo surgieron en sociedades que ya dominaban la agricultura y vivían de manera sedentaria, que la religión era algo que venía después del establecimiento de ciudades y gobiernos. Pero Göbekli Tepe demuestra que la necesidad de conectar con lo divino no surgió después de que el ser humano fuera capaz de cultivar la tierra. Más bien fue uno de los motores principales que empujó a las sociedades humanas a organizarse, a colaborar y a construir algo mucho más grande que ellos mismos. La religión, lejos de ser un producto de la vida sedentaria, parece haber sido un catalizador para la creación de sociedades complejas y organizadas. Göbekli Tepe también nos enseña sobre el poder de la cooperación. La construcción de un sitio tan monumental requiere un esfuerzo colectivo masivo. Para mover las piedras de varias toneladas, tallarlas con precisión y erigirlas en alineaciones tan exactas, fue necesaria una organización social que probablemente incluía roles especializados y una jerarquía de liderazgo. Este es un punto clave. La cooperación no solo se limitaba a la actividad religiosa, sino que fue un motor fundamental para el trabajo colectivo. En un tiempo en que los seres humanos vivían en comunidades nómadas, dispersas y sin las herramientas o la estabilidad de una vida sedentaria, el hecho de que pudieran organizarse de tal manera para crear una estructura como Göbekli Tepe demuestra que la capacidad de la humanidad para colaborar y trabajar hacia un objetivo común está profundamente arraigada en nuestra naturaleza. La capacidad de los primeros humanos para imaginar, planificar y ejecutar una obra tan compleja también nos habla de la importancia del pensamiento simbólico en los primeros grupos humanos. Los grabados en los pilares no son solo decoraciones, sino representaciones cargadas de significado espiritual.
Los animales y las figuras mitológicas no eran solo representaciones artísticas de la fauna circundante, sino símbolos de las fuerzas cósmicas que los humanos intentaban comprender y con las cuales querían establecer una conexión. Este tipo de simbolismo, que va más allá de la mera representación visual, sugiere una mentalidad avanzada que estaba tratando de entender la naturaleza, el cielo, la tierra y el más allá, mucho antes de que las primeras ciudades se levantaran o la escritura fuera inventada. Otra lección que Göbekli Tepe nos ofrece es la importancia de los rituales en la construcción de las primeras sociedades humanas. En un momento en que las sociedades eran altamente móviles, los rituales podían haber servido como un medio para crear cohesión social. Si Göbekli Tepe era un lugar de encuentro para diferentes grupos nómadas, entonces podría haber servido como un espacio donde las tribus se reunían para celebrar, intercambiar, fortalecer sus lazos y compartir sus creencias. El acto de construir este templo monumental podría haber sido en sí mismo un ritual, un esfuerzo colectivo que no solo estaba destinado a honrar a los dioses, sino también a reafirmar la identidad común de las comunidades que lo erigieron. Los rituales de este tipo proporcionaban un sentido de propósito y pertenencia, algo fundamental para los pueblos nómadas que se movían constantemente. La relación entre los seres humanos y la naturaleza es otra de las grandes lecciones que nos deja Göbekli Tepe. Las figuras animales talladas en las piedras no solo reflejan la fauna local, sino también el profundo vínculo entre los constructores de este sitio y los animales que les rodeaban. La adoración a los animales, su simbolismo en la religión y su aparición en los rituales sugiere que los humanos de esa época no solo vivían de la naturaleza, sino que también intentaban entenderla y controlarla. El león, la serpiente, el jabalí y otras criaturas míticas no eran simples representaciones, sino intermediarios entre los seres humanos y los poderes superiores. Esta conexión con los animales no solo reflejaba la dependencia de los humanos hacia ellos para sobrevivir, sino también una creencia profunda en la interconexión entre los seres humanos y el mundo natural. En ese sentido, Göbekli Tepe no solo es un templo dedicado a los dioses, sino también un símbolo del respeto y la reverencia hacia la naturaleza y sus fuerzas cósmicas. Göbekli Tepe nos recuerda que los seres humanos, desde sus primeros días, no solo se han preocupado por sobrevivir, sino también por comprender su lugar en el cosmos. Este sitio, con sus intrincados grabados, sus pilares imponentes y su alineación precisa con los eventos astronómicos, es testamento de una humanidad que buscaba no solo un refugio, sino una conexión más profunda con el universo. Y mientras más descubrimos sobre Göbekli Tepe, más evidente se hace que este sitio no fue solo un espacio de culto, sino también un refugio para el conocimiento humano, un lugar en el que los primeros humanos se unieron en busca de algo mucho más grande que ellos mismos, la búsqueda de significado, la comprensión de los misterios del universo, y la creación de una sociedad cohesionada a través de la espiritualidad. Hoy, cuando miramos hacia Göbekli Tepe, no solo vemos piedras y grabados, vemos las huellas de nuestros propios orígenes, de una humanidad que siempre ha intentado comprender el cosmos. Este sitio es un recordatorio de que, mucho antes de que las grandes civilizaciones se levantaran, los seres humanos ya estaban soñando, creando y buscando respuestas a las preguntas más profundas. El legado de Göbekli Tepe no solo está en las piedras que dejaron atrás, sino en el alma humana misma, esa alma que desde el principio ha estado conectada con lo divino, lo celestial y lo eterno.